Buenas tardes. Muchas gracias por dedicar esta tarde casi de primavera a asistir a esta conferencia, que es una mesa redonda que vamos a impartir para ustedes, contando con su colaboración en las preguntas que ustedes quieran hacer, para hablar sobre Madrid, Laboratorio de Cambios Sociales, entre 1973 y 2023. Este es el tema que nos ha traído hoy aquí. Nosotros, las tres personas que están aquí con ustedes, somos doctores en sociología, cada uno de un área distinta, y queremos ofrecerles lo que nosotros tenemos pensado, estudiado y escrito sobre Madrid. Contamos naturalmente con su colaboración. Yo quiero decirles, yo voy a actuar de moderador, pero voy a intervenir ahora una intervención breve y luego mis compañeros hablarán de los temas que yo les voy a comentar a ustedes. Bueno, la sociología es una ciencia que, como saben ustedes, estudia la sociedad desde la empiria y también desde la significación. Entonces, lo hace desde la cantidad y desde la cualidad, desde el dato y su interpretación. No solo son datos, no solo es una cuantificación, sino también es un análisis cualitativo de la significación de lo que se describe. En otras ciencias, el sujeto y el objeto están separados. Por ejemplo, pues, un matemático que es el sujeto que estudia esa ciencia, pues el objeto que estudia conceptualmente, pues es eso, es conceptual, no tiene nada que ver con. Sin embargo, en las ciencias sociales, como la nuestra, la sociología, el sujeto y el objeto son seres humanos, en nuestro caso son sociedades, con lo cual el sesgo, la capacidad de error es más elevada que en otras ciencias, lo cual no significa que no vayamos buscando la exactitud también en nuestros conocimientos, que tienen por objeto fundamentalmente descubrir probabilidades típicas que se observan y son observables y reiteradamente se pueden experimentar dentro de ese análisis que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, esas probabilidades típicas son leyes y esas leyes son generalizables y aplicables a distintos ámbitos que constituyen el fundamento de los conocimientos científicos. Bueno, hoy aquí vamos a dialogar sobre Madrid, entendido como un espacio físico construido y señaladamente como espacio social. Como espacio físico, Madrid es un territorio urbano que está surcado por muchas vías de comunicación, calles, redes de fluidos, agua, electricidad, gas, en fin, todo lo que ustedes conocen, el cable, fibra, etcétera, ¿no? Y que convierten a Madrid en un producto técnico, por así decirlo, comercializable. Esto es lo que va a dar origen a los fenómenos especulativos que conocemos, los fenómenos de valoración o infravaloración del suelo, etcétera. Y desde el punto de vista como espacio social, Madrid es el escenario vital de una población cifrada, la población capitalina, en unos 3.200.000 habitantes. Está dividida esta población en categorías sociales distintas que tienen distintos intereses, distinta capacidad de poder, distinta capacidad adquisitiva, distinta renta, etc. Entonces, su cultura va a ser diferente, los estilos de vida, las formas de percepción de la realidad variarán según el estatus, es decir, la posición social que ocupan y según los roles, los papeles sociales que desempeñan. Entonces, la dinámica entre esas categorías sociales va a escribir la historia de la ciudad. La historia de Madrid es la historia de esas categorías sociales distintas que han coexistido a lo largo de los siglos. Madrid, como ustedes saben, tiene un origen donde se da una contradicción muy fuerte entre lo que era la villa y lo que era la corte. Entonces, el hecho de que la capitalidad del Estado recaiga en Madrid va a implicar una serie de determinaciones que no existen en otras ciudades que no son capitalinas. Y en Madrid sí va a tener un peso muy, muy, muy fuerte. Sobre esta base, Madrid ha sido asimismo el centro de una serie de instituciones y personalidades dedicadas al estudio de la sociedad
que yo creo que es un pequeño tributo que necesitamos hacer, ¿no? O sea, en Madrid han surgido instituciones que han estudiado a la sociedad misma, la sociedad madrileña o la sociedad en general. Entonces, destacamos la Institución Libre de Enseñanza, por ejemplo, en su origen. También el Instituto León XIII de Sociología, que es una fundación dependiente de la Iglesia, fundada por Herrera Oria, el cardenal, en los años, a finales de los años 40 y principios de los 50. Tenemos el Instituto de la Opinión Pública, que fue el precedente del Centro de Investigaciones Sociológicas, al que están familiarizados ustedes seguro por los pronósticos y diagnósticos electorales que hace, etc. Y también está el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, al cual pertenece, por cierto, nuestro Instituto de Estudios Madrileños, y facultades de sociología pues, que se dedican al estudio sistemático de la sociedad. Entonces, la sociología ha sido siempre, durante muchos siglos, una ciencia sospechosa. En España, el franquismo percibía la sociología como una ciencia peligrosa porque hablaba de clases sociales, porque hablaba de conflicto, pero no tenía en cuenta, al parecer, que también se hablaba del funcionalismo, que son teorías bastante más conservadoras. Pero el caso es que esa serie de instituciones pioneras de la sociología en Madrid alumbraron el surgimiento de personalidades muy importantes en el desarrollo del pensamiento social. Yo quería recordar, por ejemplo, figuras como Luis Recasens Sitges, como Salvador Lizarrague, que era discípulo de Ortega, como Luis González Seara, Salustiano del Campo, Amando de Miguel, que acaba de fallecer, como ustedes saben, Jesús Ibáñez, Carlos Moya o Juan Díez Nicolás, que nos deleitó el día anterior en la apertura de este ciclo sobre la sociología en Madrid. Bueno, surgió en nuestro país al amparo de esta ciencia, al amparo del derecho, de la historia, de la filosofía, de la economía, de la psicología, de las cuales se nutría, pero tiene un estatuto propio porque tiene unas pautas y unas leyes específicas, ¿no? Bueno, para explicarnos hoy la sociología en Madrid, es decir, el abordamiento de los problemas, las potencialidades, las patologías también madrileñas, pues tenemos aquí a dos especialistas, que son Agustín Blanco, a mi izquierda, es palentino, está licenciado en Filosofía por la Universidad Pontificia de Comillas y es doctor en Sociología por la Universidad de Zaragoza. Desde el 93 hasta 2016 formó parte del equipo permanente de la Fundación Encuentro, en los últimos años como director del informe sobre la realidad social en España, que está a punto de cumplir 3 décadas de publicación anual ininterrumpida. O sea que de la sociedad en Madrid sabe bastante. En la actualidad es director de la cátedra José María Martín Patino de la Cultura del Encuentro y profesor de Sociología, Ética y Fundamentos de Ciencia Política en la Universidad Pontificia de Comillas. Ha dirigido e intervenido en la redacción de diversas publicaciones relacionadas sobre todo con el desarrollo social, la educación, las tecnologías de la información, la comunicación o el urbanismo. A mi derecha contamos con María Victoria Gómez, profesora titular e investigadora del Departamento de Análisis Social de la Universidad Carlos III de Madrid. Es doctora por la Universidad de Stirling, Escocia, con formación de posgrado en la School of Planning de Oxford Brookes University del Reino Unido y ha realizado estadías de investigación en las universidades de Glasgow, un nombre muy raro, Jyväskylä, en Finlandia, y la Universidad de Bari, italiana. Durante 5 años ha sido miembro del equipo coordinador de la Red de Investigaciones 37, que es Sociología Urbana, de la European Sociological Association. Es miembro del Instituto Universitario de Género, del Grupo de Investigación Familia, Trabajo y Género de la Universidad Carlos III y de la Red de Investigación Española Urban Red. Sobre todo, su actividad de investigación se ha ceñido fundamentalmente a asuntos relacionados con la pertenencia, la vulnerabilidad, la desigualdad urbana, la sostenibilidad y las dinámicas de barrio. Ellos van a hablar de aspectos de su especialidad y yo, si ustedes me permiten, voy a hacer una intervención un poco general de sociología política en Madrid. Quien les habla, soy Rafael Fragua, soy doctor en Sociología por la Universidad Complutense y periodista y miembro fundador del diario El País, donde he permanecido 2 décadas vinculado a la información internacional como reportero de guerra y como enviado especial, y otras 2 dedicado a la información sobre Madrid como su jefe de la sección de local, donde coincidí con nuestro muy querido Pedro Montoliu,
que es vicepresidente del Instituto de Estudios Madrileños, que es la institución anfitriona junto con el Colegio de Arquitectos. Bueno, fui premiado por el Club de Debates Urbanos y por la Asociación de la Prensa por las labores periodísticas relacionadas con Madrid. Es decir, he consagrado estos 20 años también al estudio, a patear la ciudad, a escribir sobre arte, ecología, etc. Los intervinientes van a centrar sus intervenciones sobre sus respectivas especialidades. Agustín abordará, entre otros asuntos, el surgimiento de nuevos barrios, los nuevos modelos de construcción, la desaparición de los espacios de intercambio y de la vida ciudadana y la relación entre la desigualdad creciente y la turistización de Madrid, que adquiere unas proporciones masivas e invasivas cada vez más preocupantes. Por su parte, María Victoria señalará las diferencias entre el Madrid de los años 70 y el Madrid actual, los cambios en las relaciones de los barrios, más el impacto migratorio y las brechas de género aún existentes, entre numerosos otros temas de su especialidad. En cuanto a mí, que actuaré de moderador, como ustedes saben, abordaré nuestra conversación desde una perspectiva sociopolítica crítica, señalando ciertas características y patologías sociopolíticas que se han producido y son observables en nuestra realidad. Bueno, yo quiero decirles que los cambios más importantes, los cambios sociales más importantes operados en Madrid en el periodo que vamos a estudiar brevemente, tienen mucha relación con los cambios políticos. Es decir, durante la última etapa del franquismo, Madrid se hallaba en una situación de cierto adormecimiento. Había muchas pulsiones, evidentemente, pero se producía una situación de adormecimiento en el plano político, porque se da una especie de macrocefalia burocrática municipal y una microcefalia social. La sociedad no contaba prácticamente en las estructuras de la dictadura, no contaba esa sociedad prácticamente, no tenía apenas participación. Sin embargo, cuando se produce una organización progresiva del movimiento obrero vinculado a la industrialización de Madrid, que se había producido también durante la etapa de estabilización, pues se va a producir al rebufo de ese movimiento obrero, que se va a organizar en partidos clandestinos, en sindicatos, va a surgir un movimiento vecinal muy potente, un movimiento vecinal y ciudadano muy potente, que reclamará fundamentalmente libertades democráticas que bajo el régimen anterior no existían. Entonces, estas libertades democráticas van a generar un esplendor desde el punto de vista participativo que va a cristalizar sobre una serie de dotaciones sustanciales para la vida en la ciudad que no existían o estaban infradotadas en la etapa anterior. Entonces, hay un encabalgamiento del progreso social de Madrid con los cambios políticos vinculados a la transición de la dictadura a la democracia. Pero esto va a tener como fases distintas, ¿no? Lo que nos importa aquí fundamentalmente desde la perspectiva madrileña es ese grado de organización y de participación de la ciudadanía en los cambios sociales tan importantes que se van a producir, sobre todo en la primera etapa, en los primeros gobiernos que hay mixtos socialcomunistas, en la etapa de Tierno Galván y posteriormente de Juan Barranco. En esos cambios tan sustanciales que se van a producir, se va a constatar una lucha muy intensa contra la desigualdad existente entre zonas de Madrid diferenciadas por su composición social, económica, cultural, etc. Que a grandes rasgos es el norte y el noroeste de la ciudad con respecto al sur, suroeste y sureste de la ciudad, que son ocupados por segmentos sociales no tan desarrollados como los del norte, no tan ricos, donde se dan bolsas de pobreza, incluso chabolismo, que se ha perpetuado durante muchísimos años, etc. Entonces, las primeras pulsiones de los gobiernos iniciales de izquierda, de Tierno, Galván, etc., van a tener como finalidad, desde el punto de vista urbanístico y desde el punto de vista de la vivienda, etc., un deseo de compensar ese desequilibrio, esa desigualdad vinculada a la desproporción territorial que se da en Madrid. Y esa desigualdad va a ser un elemento recurrente. La planificación se va a ceñir en los barrios del sur, se les va a dotar de mayor cantidad de servicios, de mayores infraestructuras, etc. Sin embargo, se va a producir luego un estancamiento
Es decir, hay una cosa muy curiosa. Normalmente son los cambios económicos los que preceden los cambios políticos. Pero en el caso de Madrid, en esa etapa no. Es decir, los movimientos políticos los que van por encima de los cambios económicos. Lo cual en cierto modo, contradice un poco el axioma que habla de la determinación de los cambios políticos por los cambios económicos. Sin embargo, se va a producir posteriormente una etapa distinta que va a coincidir con los cambios políticos en las tendencias electorales en Madrid. Va a aparecer una etapa de estabilización entre las dimensiones políticas y las económicas, y luego ya se va a producir en una tercera fase un predominio, una hegemonía ya de la economía como motor, y de la tecnología sobre todo, como motor de los cambios sociales que se van a operar. Es muy, muy importante destacar que el movimiento vecinal en Madrid fue uno de los elementos prioritarios para la consecución de las libertades democráticas en Madrid. Actuaba entonces en consonancia con el movimiento obrero, y esta vertebración de esos dos movimientos, que es un movimiento protofeminista, es un movimiento urbanizador, esta vertebración se va a erosionar cuando cambie la infraestructura industrial de Madrid. Se va a ir desmantelando poco a poco la industria, y el capital industrial va a dar paso al capital financiero, y los valores que estaban asociados al capital industrial y a su inducción de determinados cambios, etcétera, van a dar paso a una individuación de los valores dominantes en Madrid. Esto es lo que yo quería comentarles, insistir en esa correlación tan intensa que existe entre los cambios sociopolíticos y económicos, entre ellos, y en Madrid concretamente esta dimensión tan... Luego, como hemos visto en esta evolución, se va produciendo también cambios ideológicos muy profundos, cambios electorales, las actitudes son muy distintas. Hemos visto un cambio en el sentido del voto profundamente conservador en muchos años, cuando el voto entonces era de otra naturaleza. Y luego hemos visto, pues eso, que han surgido patologías determinadas, de las que yo quisiera también conversar con ustedes y con mis compañeros de mesa. Por ejemplo, la cartelización. Es decir, el espacio público es un ámbito sagrado, es un ámbito que nos pertenece a todos. Sin embargo, hemos visto esa invasión, por ejemplo, de la enorme cartelería, edificios enteros sepultados debajo de carteles publicitarios. Es una irrupción en el espacio visual, por ejemplo. Y la contrapartida es el grafiterismo desbocado también, que, como saben ustedes, empaña nuestras ciudades de una forma tremenda, ¿no? Por ejemplo, es una patología social que tiene... Entonces, la última cosa que yo quería señalarles es que la iniciativa institucional, que estaba determinada por la participación social y política de la ciudadanía en los procesos sociales y los procesos vecinales, va a ir dando paso a esa desparticipación, y a que la iniciativa institucional, tanto del Ayuntamiento de Madrid como de la Comunidad, va a estar ya determinada por grandes grupos de presión, económicos sobre todo, que van a imponer, en cierto modo, una lógica neoliberal muy distinta de la lógica más socializante de la primera etapa, con Tierno, por ejemplo, etc. Esto se nota claramente, en mi opinión, en la comunidad regional, donde prácticamente se da todo tipo de garantías al capital privado, incluso en detrimento de dotaciones importantes como la sanidad, la educación, etc. Pero bueno, esto, en cierto modo, sería opinable. Pero lo que es evidente es que Madrid, que es una ciudad muy populosa, está experimentando un proceso de crecimiento económico singular, hay que reconocerlo. Ha habido mejoras en la ornamentación pública, etcétera, pero también en grandes retrocesos. Por ejemplo, el otro día, yo no quise evocarlo, estaba aquí Sigfredo Herraiz, se hablaba de lo que había hecho, evidentemente y con razón, la empresa municipal de la vivienda. Pero yo recuerdo como periodista, y Pedro se acordará también, que el centro de la policía urbanística de este país, que estaba en la Gerencia Municipal de Urbanismo y en la empresa municipal de la vivienda, se hundió. Se hundió. Esto no pasa en casi ningún sitio. Es decir, el sitio donde reside la policía urbanística, la que fija las normas, se les hundió. Menos mal que era un sábado y no había
si no hubiera habido 200 muertos, porque fue un hundimiento completo de toda la techumbre, etc. Son este tipo de cosas que Madrid nos garantiza. Bueno, yo ya dejo la palabra a mis compañeros y bueno, gracias por su atención. Buenas tardes. ¿Se me oye? Acércate un poquito más. Me acerco más. ¿Así sí? Vale. Buenas tardes a todas y a todos y muchas gracias al Instituto de Estudios Madrileños, a Pedro en concreto, y al Colegio de Arquitectos por la invitación a formar parte de este ciclo. Voy a disculpadme. Ay, eso es lo que quería. Por invitarme a formar parte de este ciclo y a compartir espacio aquí en la mesa con mis compañeros Agustín Blanco y Rafael Fraguas. Me parece muy interesante y muy necesario este ejercicio que nos obliga a contemplar la realidad actual de Madrid en relación a la que había hace 50 años. Dentro del amplísimo campo de lo que es el cambio social, como veis ahí, yo voy a centrar mi intervención en una cuestión relativamente concreta, como son las relaciones sociales en los barrios y las transformaciones que han experimentado a lo largo del tiempo. En el inicio del periodo, en los años 70, los elementos unificadores, los elementos que amalgamaban las relaciones vecinales tenían mucho que ver con la propia historia y con la conformación de los barrios, con esos movimientos sociales de los que hablaba Rafael, que intentaban solucionar toda esa gama de problemas a los que hacían frente sus residentes, ¿no? Problemas sociales, económicos, urbanísticos, y que además ocupaban un lugar central en la vida cotidiana de los habitantes de esos barrios. Frente a ese escenario, hoy observamos una disminución de esos movimientos sociales específicos de los barrios, me refiero, en parte como consecuencia de una aminoración sustancial de aquellos problemas de los que acabo de hablar, ¿no? De equipamiento, infraestructura, vivienda, transporte y demás. Entonces, bueno, pues mi aportación entonces tiene que ver con la evolución de los lazos sociales y la pregunta sería, a ver, así me ha dicho, ahí está. La pregunta es esa que veis ahí arriba, ¿no? ¿Qué vínculos sociales existían en los barrios en los años 70 y cómo son en el momento actual? Bueno, podemos comenzar comentando algunos datos que ayudan a contextualizar, ¿no? Ahí os pongo lo del año 73. En el año 73, al inicio del periodo, lo que hoy es la Comunidad Autónoma de Madrid ni siquiera existía. Todavía tendrían que pasar 10 años para que se aprobara su creación como comunidad autónoma uniprovincial. También tiene interés señalar que en el año 1964 se había creado como entidad el Área Metropolitana de Madrid, que aglutinaba la capital y 23 municipios. Y además existía esto que se llamaba COPLACO, ¿no? Comisión de Planeamiento y Coordinación del Área Metropolitana de Madrid, que era un organismo de la Administración Central cuyo objetivo era gestionar, pues eso, la planificación urbana de todo el área metropolitana. Hoy todavía tenemos pues muchos debates en torno a la conveniencia de volver a tener algún organismo de este tipo, ¿no? Como el área metropolitana. Bueno, ambas entidades desaparecen con la creación de la Comunidad de Madrid en el año 83. Y otro dato de interés, el Plan General de Ordenación Metropolitana, que se había redactado en el año 63, había establecido dos grandes áreas. Una de descentralización industrial situada en el sur y en el este de la ciudad, pero que se prolongaba por el sur hasta Aranjuez, Talavera y Toledo, y por el este hacia Alcalá de Henares y Guadalajara, y otra residencial y de esparcimiento localizada en el noroeste. En otras palabras, la segregación de la que también hablaba hace un momento Rafael, la segregación territorial norte-sur, o para ser más exactos, noroeste-sureste, había adquirido ya carta de naturaleza. En un momento vamos a ver un planito que lo refleja mejor que lo que estoy diciendo, ¿no?
En otro orden de cosas, como sabemos, la llegada masiva de personas que buscaban trabajo en Madrid dio pie a importantes núcleos autoconstruidos, núcleos de chabolas, ni más ni menos, ¿no? Situados en lo que en aquel momento era el extrarradio de la ciudad, en zonas como Vallecas, como Orcasitas, como San Blas, Villaverde, etc. Estos trabajadores constituyeron mano de obra barata para muchos sectores, pero especialmente también para el de la construcción, que estaba en pleno apogeo con todos los procesos urbanizadores en marcha. Bueno, pues vamos entonces primero vamos a mostrar el planito que os decía, que como veis es del año 2018 y recoge la renta bruta por hogar. Y como veis, la diferenciación es a la que hacía referencia noroeste, sureste, está muy claro, ¿no? Como los barrios más privilegiados están siempre en esa zona, ¿no? Bueno, pues si este era el contexto, ¿qué tipo de relaciones existían en los barrios? El crecimiento urbano madrileño, pues como seguramente hemos leído y sabemos, se caracterizaba por el desorden y la especulación, y eso constituyó un inmejorable caldo de cultivo para el desarrollo de un fuerte movimiento reivindicativo, ¿no? Un movimiento que se articuló a partir de las asociaciones de vecinos, que realmente podemos decir que fueron auténticas protagonistas de la lucha ciudadana por la mejora de la calidad de vida, de la vivienda, y todo ello en un contexto, como sabemos, el último tramo de la dictadura, pues asociada a importantes demandas de libertad y a las actuaciones, a las acciones del movimiento obrero, ¿no? Bueno, era, como digo, un escenario de intenso crecimiento urbano, de espacios barriales, como hemos dicho, a menudo construidos por los propios vecinos, en los que, también hemos dicho, se acumulaban los problemas, la mala calidad de las viviendas, la deficiente urbanización, la falta de servicios, no había coles, no había centros de salud, no había parques, ni transporte, ni instalaciones recreativas. Entonces, los residentes, lejos de resignarse a aceptar estos hechos, pues toman conciencia de esta necesidad de actuar conjuntamente, se organizan y convierten las carencias en reivindicaciones. Entonces, podemos decir que compromiso, solidaridad y esfuerzo fueron ejes que sustentaron la vida de los barrios y dieron empuje a colectivos muy fuertes, muy unidos y también, hay que decirlo, muy sacrificados. Más allá de las relaciones, más allá de las relaciones familiares y de parentesco, el barrio en aquel momento confirió identificación, convivencia y profunda conciencia de arraigo, creando relaciones estrechas y muy mediatizadas, muy impregnadas de los intereses colectivos. Y además, la participación en esos movimientos de mejora de los barrios contribuyó a la autoafirmación y también a la autovaloración de los propios residentes. No hay que olvidar que, digamos, en algunos casos se llegó incluso, los propios vecinos pudieron participar del diseño urbanístico de sus barrios tras la remodelación, en la tipología y en la distribución del espacio de sus viviendas e incluso en los materiales de construcción. En esos nuevos barrios, los vecinos creaban campañas, clubes deportivos, se organizaban para abrir una guardería, improvisaban un boletín informativo y ya como asociaciones pues inventaron como muchas cosas, ¿no? Carreras ciclistas, juegos deportivos, improvisaron bibliotecas y aulas de estudio, crearon lo que hoy en día llamamos campamentos urbanos, incluso emisoras de radio local. Es decir, había una efervescencia de gran magnitud, ¿no? Y eso que os pongo ahí, eso que está en cursiva, es la cita de uno de los vecinos de esos barrios que lo formulaba de esa manera, ¿no? Crearon ecosistemas socioculturales que en muchos casos evitaron la caída de los jóvenes residentes en la lacra de la droga. En otras palabras, los vecindarios fueron escenario de conformación de auténticos movimientos sociales que tuvieron mucho peso en la vida urbana.
Y si bien parten y se apoyan en el barrio, lo cierto es que en buena medida lo trascienden, puesto que muchas de las cuestiones que planteaban se podían extender a otras áreas urbanas y además muchas veces los objetivos en ese momento de efervescencia y también de lucha contra la dictadura pues no se limitaban a lo local y afectaban a la transformación social y política de la sociedad como un todo. Bueno, por supuesto, digamos, ese movimiento de efervescencia hay un momento en que termina o se aminora mucho, va cambiando con el paso del tiempo y desde la década de los 80 los movimientos sociales pues en parte dan forma a lo que van a ser las políticas municipales. Pues no hay que olvidar que muchos de los que participaban en esos movimientos pues luego pasaron a los gobiernos locales después de las elecciones municipales. Los movimientos evolucionan pues hacia su progresiva institucionalización y hacia la profesionalización de la gestión, ¿no? Bien, pues vamos entonces ahora a Madrid en el momento actual. Estábamos en el 73, ahora nos venimos al momento actual. Como bien sabemos, bueno, Rafael ya ha hecho una introducción, hoy vivimos momentos muy diferentes, nuestra ciudad ha cambiado sustancialmente. Desde el inicio del periodo su población ha crecido, aunque muy poco, la verdad, estamos en torno a 3 millones, bueno, ya lo ha dicho, 3.200.000 habitantes. Y podemos decir que ese crecimiento en buena medida también se debe a la población inmigrante que ha llegado a nuestra ciudad, aunque el mayor protagonismo demográfico corresponde a lo que es el resto de la comunidad, ¿no? En cualquier caso, la presencia de población inmigrante es ya una realidad madura en todo el área urbana, algo que en los años 70 no existía, no era inmigración del resto de España. Además, Madrid ha venido siguiendo un modelo expansivo desde la década de los 90 que ha implicado cambios socioeconómicos de gran calado. Apenas cuenta ya con industria, como ha dicho Rafael, se ha producido un proceso de desindustrialización y un enorme desarrollo del sector servicios. Madrid es la región con el PIB más elevado, el Producto Interior Bruto más alto de España, pero en los recientes periodos de crisis y de recesión, la ciudad ha sido uno de los espacios más afectados por esa crisis y por el aumento de la desigualdad. Pervive además eso, como hemos visto en el año 2018, esa división noroeste-sureste que, lejos de aminorarse, no ha hecho sino perpetuarse en los mismos términos. En la Comunidad de Madrid, bueno, Agustín estoy segura que va a hablar mucho más y mucho mejor de esto, pero bueno, porque por un ejemplo, esto es comunidad, no es ciudad, el cociente 80-20 se ha mantenido por encima de la media nacional desde el año 2015. Este cociente representa la relación entre el 20% de la población que más ingresa y el 20% de la población que menos ingresa, es decir, el quintil más alto y el quintil más bajo. En 2019 ese indicador, ahí lo tenéis en el gráfico, era 5,9 en España y en Madrid el indicador subía hasta 6,5. Esto, desigualdad que ya decimos creciente. Intentando contextualizar más cuestiones, ¿no? Dejamos a un lado los problemas relacionados con el acceso a la vivienda, que lamentablemente constituyen un lugar común en la ciudad. Y si volvemos los ojos a la planificación urbana, observamos en primer lugar un hecho que se produce en a partir del año 85, que se aprueba el Plan General de Ordenación Urbana, el primero de la democracia, con el lema Recuperar Madrid, un planteamiento que hoy diríamos que está muy vigente, no en Madrid, pero sí en muchos otros contextos, ¿no? Y digo que se produjo un hecho que fue una condena general de ese plan, a pesar de que fue un plan que se proponía regenerar, reequilibrar, dotar a la ciudad de los equipamientos tradicionalmente deficitarios,
Podemos decir también que quería acabar con el crecimiento desordenado y caótico, buscar espacios de encuentro para los residentes, en fin. Planteó así acciones estructurantes como la recuperación del río Manzanares o la remodelación de Atocha, pero sobre todo muchas operaciones pequeñas para unir los tejidos, para cerrar bordes, para rematar la ciudad, ¿no? Que era la idea un poco que lo guiaba. Sin embargo, con el cambio de gobierno, el siguiente plan de ordenación urbana, el de 1997, bajo el lema de la flexibilización, supuso una devaluación progresiva del papel del planeamiento urbano como mecanismo regulador de las tendencias del mercado, ¿no? El plan planteó en la práctica la urbanización de todo el suelo vacante del municipio, un dimensionamiento al límite de la capacidad, es decir, el mayor crecimiento posible. Ahí se abandonó la visión global y unitaria de la ciudad que constituye el núcleo central de la planificación y se sustituyó por la suma o la yuxtaposición de proyectos muy fragmentarios, lo que ha tenido y tiene una gran influencia sobre la estructura de la ciudad. Durante el boom inmobiliario 1997-2007, que además luego confluye con la crisis, contradiciendo esa idea clásica que se reivindica a menudo del equilibrio entre oferta y demanda y la supuesta bajada de precios de la vivienda que se dice acompaña al incremento de la oferta, pues se produjo lo contrario, ¿no? O sea, algunos recordaréis esa espiral de crecimiento de la vivienda imparable, ¿no? Entonces, se produce un incremento espectacular de la producción de viviendas, una ocupación del suelo desmedida, la explosión urbana dispersa unida a la utilización del coche, es decir, a la movilidad no sostenible, fragmentación territorial y acoso de los espacios naturales más valiosos. El modelo de todo urbanizable, además, se tradujo en la práctica en grandes actuaciones periféricas y desconectadas, ¿no? A partir de los tristemente famosos PAU, ¿no? Los planes de actuación de actuación urbanística, que también va a comentar Agustín, que se han concretado, como sabemos, en grandes islas rodeadas por carreteras o grandes avenidas, ¿no? Las calles de los PAUs, antes lo comentábamos, carecen de vida, no hay tiendas, no hay comercio de proximidad y están fuera de escala humana, ¿no? Tienen una sección increíblemente ancha, ¿no? Muy grande. Los barrios que generan los PAUs responden a un concepto, podríamos decir, antiurbano, ¿no? Con esas calles vacías, con la gente que va en coche y se mete, entra y sale desde su garaje, perdiéndose así todo factor, digamos, de intercambio y mezcla. Como decía Bernardo Secchi, la comunidad cerrada es la negación de la ciudad y, por tanto, de lo común. Representa competición y exclusión y genera desconocimiento de otras realidades. Bueno, pues junto al crecimiento de esas grandes áreas urbanas de finales del pasado siglo y principios del actual, se produce también, ahí os lo señalo, una reestructuración del centro histórico de Madrid, lo que ha supuesto mejora del espacio urbano, sin duda mejora de las viviendas y del parque residencial, pero todo ello de la mano de un notable avance de las tendencias de gentrificación y más recientemente de turistificación, que no son más que otra manifestación de esa desigualdad social y segregación residencial, y que se completa, como ahí os pongo, con la persistencia de vulnerabilidad en otros barrios de la ciudad, sobre todo los de la zona sureste. Bueno, estas son algunas de las tendencias y de los problemas que se entrelazan y constituye el nuevo marco de los residentes de los barrios en Madrid, ¿no? Ahora atendamos a la cuestión de los lazos sociales, que es un poco el punto de referencia de la intervención. Entonces, ahí, si vamos más allá de lo que es el caso concreto de Madrid, muchas investigaciones sobre vínculos sociales tienden a coincidir en un diagnóstico de pérdida, de individualización y de especialización funcional de los intercambios
entre los ciudadanos, ¿no? Entre los vecinos. La idea de desterritorialización de las redes de sociabilidad en el espacio urbano, es decir, ese desanclaje de las relaciones respecto al territorio, está muy extendida y tiene mucho de cierto, ¿no? Pero, al mismo tiempo, se registra la importancia que siguen teniendo los lazos en determinadas localizaciones. No hay, por tanto, unanimidad en la identificación y la relevancia de estos vínculos. Tal vez lo más acertado sea señalar cómo esas tendencias individualizantes que ponen el acento en la desestructuración y la atomización de la sociedad conviven en determinadas localizaciones con dinámicas de signo opuesto. Así, los barrios muestran distintos modos y distintos grados de relevancia y de significado para sus residentes, y a veces esas relaciones se traducen en articulaciones sociales que a veces también son capaces de mitigar aspectos determinantes de la vulnerabilidad cotidiana. Muy rápidamente, sé que estoy ahí, así que os pongo algunos ejemplos de por dónde va la reflexión sobre estas cuestiones, ¿no? Talia Blokland, la primera autora, la de arriba, en su análisis de la sociedad urbana, habla de la importancia de lo que ella denomina familiaridad pública. Es decir, es ese término que hace referencia al espacio social que se construye en los barrios a partir de las interacciones entre los vecinos, en esas interacciones en las que tomamos parte, ¿no? Se basa en relaciones que pueden ser pasajeras, pueden basarse en encuentros fluidos, pero que cuando se repiten influyen en la sociabilidad de los barrios y pueden ayudarnos a desarrollar un cierto sentido de pertenencia a una comunidad, ¿no? La autora se inspira en parte en la segunda, la que veis ahí, Lynn Loveland, que utiliza el término y habla de parochial realm, ¿no? Que es ámbito parroquial. Parroquial en el sentido no religioso, sino de pequeñito, ¿no? Pequeño tamaño. Dice que ahí los vecinos, los conocidos, a veces se sienten implicados en redes y participan de cierto sentido de comunalidad que proporciona seguridad física y seguridad emocional. En definitiva, todo esto lo que supone es que los vínculos débiles, así los llamamos en sociología, vínculos débiles a escala local, suponen interacciones significativas entre los residentes de los barrios, a pesar de que a veces tienen un alcance muy limitado. En otras palabras, esos modos de sociabilidad, de interacción urbana contemporáneos, no se basan en lazos fuertes como los del pasado, como los que hemos mencionado cuando hablábamos de los años 70 en Madrid, sino en articulaciones sociales mucho más ligeras, pero capaces también de despertar cierto nivel de arraigo y convertirse en relaciones que contribuyen a la cohesión social. En la misma línea, otro ángulo interesante de análisis, por el que voy a pasar muy deprisa, es el que pone el acento en la influencia del rol del espacio físico en la creación de relaciones, de interacción social. Hemos mencionado, y Agustín lo hará más ampliamente, ya el mal ejemplo de los PAUs, ¿no? Esas calles rectas por las que nadie camina, todo pensado para entrar y salir en coche, además de que no hay comercio local, etcétera, etcétera. Pero también encontramos ejemplos de lo contrario, ¿no? Como la propuesta de barrio compacto de la famosa urbanista Jane Jacobs, o lo que defienden los adalides de ese movimiento llamado nuevo urbanismo, que es pues esa idea de que la vitalidad de las áreas urbanas puede mejorar siempre que haya una adecuada organización del espacio físico. Más recientemente tenemos el ejemplo de la ciudad de los 15 minutos, ¿no? Esa propuesta que lleva implícita la idea de que la disposición de los elementos urbanos, cuando hay espacio público, cuando hay movilidad activa, cuando hay comercio local, mezcla de usos, todo eso interviene e influye en nuestros comportamientos, y son propuestas que París o Barcelona están tratando de poner en marcha, aunque
en Madrid estemos muy lejos de estos avances, ¿no? Y ya la última idea con la que ya termino: las relaciones que hoy observamos responden a una gran diversidad de perfiles y contenidos, como hemos comentado, de forma que los lazos de los barrios pueden estar al mismo tiempo desintegrándose, persistiendo y cambiando. Nuestra tarea como investigadores es identificar las condiciones bajo las cuales se destruyen, se mantienen o se crean esos vínculos. Simplemente comentaros que los resultados de varias investigaciones que hemos realizado recientemente en distintos barrios de Madrid apuntan en esa dirección de la falta de homogeneidad. Y bueno, perdonadme si me he pasado. Muchas gracias por vuestra atención. Buenas tardes. Reitero el agradecimiento por la invitación a participar en estas jornadas. Yo no soy madrileño, llevo, como muchísima gente de aquí, de Madrid, llevo 30 años viviendo en esta ciudad que evidentemente ya considero mi hogar y el lugar al que puedo referir gran parte de mi vida y mi experiencia personal. Por tanto, bueno, pues espero aportar alguna referencia. Va a ir muy en la línea de lo que ha comentado Victoria, aunque yo voy a incidir más en algunos datos más estadísticos y una distribución por distritos, porque me parece que los dos focos en los que yo voy a centrarme, que es el tema del aumento de la desigualdad y el fenómeno de la turistificación y sus implicaciones en el desarrollo, incluso en la vida ciudadana, pues de alguna forma ya los ha introducido y desarrollado ampliamente Victoria, pero creo que puede ser interesante tener alguna otra aproximación más quizá estadística. Ya sabéis que la sociología también tiene un doble alma, esa necesidad de reivindicarse como ciencia empírica, y entonces los datos, parece que si no tienes datos es a veces complicado hacer un análisis riguroso. Sin embargo, pues el elemento narrativo, argumentativo, está también en la entraña misma de la sociología. En todo caso, cuando yo me planteaba esta intervención, lo primero que me venía a la cabeza es pensar pues, a alguien de los años 70 que se les pudiera trasplantar hoy a la realidad madrileña. ¿Qué vería como ciudad? Pues vería, pues, en primer lugar, una ciudad con un paisanaje completamente distinto, con una diversidad étnica de todo tipo. Simplemente darse una vuelta por el metro es una escuela auténticamente de geografía humana, ¿no? Y de visión general de la realidad humana en los 5 continentes. Una ciudad donde hay una presencia constante de actividad económica de nivel internacional, con eventos culturales, deportivos, incluso políticos que en su momento, en los años 70, pues ni siquiera se podían plantear. Una ciudad con un aeropuerto internacional donde en un solo salto, que se dice ahora, estás en cualquier parte del mundo, con una infraestructura de transporte enormemente diversificada, amplia. Últimamente no podemos decir que funcione muy adecuadamente, pues estamos teniendo problemas con el transporte público bastante serios, pero bueno, tienen que ver también con la construcción de infraestructuras críticas como la Operación Chamartín, etcétera, que están complicando la vida a veces, pero en general es para dar incluso mayor realce a este elemento de una infraestructura de transporte muy importante, o una red de telecomunicaciones también enormemente avanzada, una ciudad que es centro de multinacionales con una presencia destacada a nivel internacional. Por tanto, estamos hablando de lo que Saskia Sasken, una socióloga holandesa, definió ya hace 30 años como ciudades globales. Esos nodos de atracción, vamos a llamar así, de actividad económica, demográfica, de conocimiento, etcétera, que constituye un entramado de no demasiadas ciudades en el mundo. Y Madrid es una de esas ciudades globales. Y, por tanto, desde ese punto de vista podríamos hablar de una cierta experiencia de éxito. Y desde el punto de vista social el cambio es enorme, ¿no? Basta ver algunos de los rankings que tantas veces se utilizan
para, por ejemplo, definir cuál es la posición de Madrid en el contexto internacional, bueno, pues ocupa la posición 18 a nivel mundial en el índice de centros financieros globales, la posición 19 en el índice de ciudades globales de Foreign Policy, el puesto 5 entre las ciudades más comentadas del mundo en las redes sociales, o el 9 en el índice de las mejores ciudades del mundo, que se elabora teniendo en cuenta 6 criterios. Por la parte del lugar, la percepción de la calidad del entorno natural y construido de la ciudad, el producto, instituciones clave, lo que estamos comentando, infraestructura, etcétera, la programación, sobre todo cultural, que yo creo que ha dado un salto enorme en el caso de Madrid, la gente, la propia gente, el carácter multiétnico, diverso, etcétera, que ha generado el aumento enorme de la inmigración en España, pero particularmente también en la ciudad de Madrid, la prosperidad en términos de empleo, sedes corporativas, nivel económico, renta per cápita y la promoción, pues la historia, las referencias, las reseñas compartidas, etc. Por tanto, desde un punto de vista socioeconómico, podríamos decir que desde el 70, estos 50 años habrían sido claramente una experiencia de éxito, de un desarrollo muy notable de la ciudad de Madrid. De alguna forma, a mí me venía la imagen del Madrid como rompeolas de todas las Españas, Antonio Machado, allá por los años 30, una ciudad acogedora, castiza, etcétera, incluso funcionarial, y damos el paso a una ciudad diversa, cosmopolita, abierta, emprendedora, innovadora, etcétera. Parecería, ¿no?, que esta es una foto en la que hemos salido bastante bien. Yo creo que eso no es negable, por decirlo de alguna forma, pero esta visión tiene su otra cara, ¿no? Yo creo que esta indudable historia de éxito a veces no nos va a dejar ver que hay realidades que están poniendo en cuestión el mantenimiento, pues, de esos elementos que ha destacado muy bien Victoria, ¿no?, en la historia de la construcción de esta ciudad, esa historia íntima o moral de la construcción de Madrid, sobre todo en la posguerra. Y aquí yo creo que los dos elementos que están poniendo y sobre todo últimamente en riesgo ese modelo, vamos a llamar así, de ciudad abierta, acogedora, dinámica en el sentido social, yo lo focalizo, hay otros temas, pero dos fundamentalmente: el aumento de la desigualdad y de la segmentación territorial, y por otro lado la turistificación. Voy a centrarme muy rápidamente en esos dos elementos. En el caso y lo voy a focalizar también en estadísticas bastante cercanas. Creo que es importante porque, sobre todo, yo creo que en todo el mundo, en España sobre todo también, a partir del 2008 empezamos a hablar de otra historia, sinceramente, ¿no? Y los datos a veces son tozudos y son tremendos. Algunos de los que yo creo que voy a aportar aquí van un poco en esa línea, ¿no? Por tanto, hablaría en primer lugar de que Madrid es una ciudad, dentro de ese contexto de éxito, vamos a llamarlo así, general, de la foto para las ciudades globales. Estaríamos hablando de una ciudad cada vez más desigual y con una clara diferenciación, como hablaban de eso, noroeste, sureste, etcétera, en la organización territorial, y eso tiene un impacto muy notable en la dinámica de la propia ciudad, ¿no? Para analizar la desigualdad voy a utilizar 3 indicadores muy sencillos. El primero es el de la evolución de la renta disponible per cápita en la ciudad de Madrid y sus distritos. Tienen ahí reflejado ese gráfico, que a mí me parece tremendo, alarmante directamente. Estamos hablando de 2013, o sea, hace 10 años directamente. Vemos que la distribución de la renta disponible per cápita, la diferencia que había entre el barrio más rico y el más pobre, Salamanca, frente a Puente de Vallecas, era un 67%. La diferencia en renta bruta per cápita en el 2019, 6 años después, era del 217%. Y si nos fijamos, en el caso del barrio, por ejemplo, Salamanca o Chamartín, pues ha habido un aumento muy notable de la renta per cápita, pero en los barrios con peor situación o más desfavorecidos, no solo no aumenta en términos absolutos, sino que disminuye. Y de ahí que se dispare la diferencia entre unos barrios y otros. Y aquí el eje o los ejes famosos norte, noroeste, sureste aparecen muy claramente reflejados. Por tanto, este es un primer dato que a mí me parece tremendo,
directamente, que se haya multiplicado. Y adiós, que en el caso de la renta bruta per cápita, la de Usera es 3 veces inferior, casi 4, a la del barrio de Chamartín. Este es un aumento de la desigualdad que necesariamente tiene implicaciones económicas, sociales y demás muy relevantes, ¿no? El segundo indicador que voy a utilizar es el de la tasa absoluta de paro registrado en la ciudad de Madrid y sus distritos. Sé que la tasa de paro registrado, la que tradicionalmente hablábamos, la tasa del INEM, no es el indicador que se suele utilizar para analizar el tema del paro, pero datos por distritos, que me interesaba el destacarlo así, no están disponibles a través de la EPA y, por tanto, bueno, pues tenemos que tirar de este indicador. Pero aquí vemos también que efectivamente se está produciendo desde marzo de 2006 a febrero del 2022 un aumento considerable también de las discrepancias, de las diferencias entre los distritos con mejor posición y los distritos en situación más desfavorable. Y vemos de nuevo que la relación del 14%, 15% de paro en Puente Vallecas frente al 6,4% de paro en Chamartín en el año 2006, que es una relación del doble, vamos a decirlo así, claramente se ha ampliado en el caso de febrero del 2022. Y, por tanto, vemos que además aquí, estos dos gráficos, si los pusiéramos a la vez, sería el reflejo invertido claramente de lo anterior, es decir, donde hay las tasas de, la renta bruta más alta, pues son donde tienen los datos de paro más bajos. Y, por tanto, aquí vemos de nuevo que hay un aumento claro de esa desigualdad. Y, finalmente, el último indicador que voy a utilizar es el de la evolución del porcentaje de inmigrantes sobre la población total en la ciudad de Madrid y sus distritos. Victoria ha hecho referencia a ese aumento considerable, enorme, de la población inmigrante. Es un fenómeno generalizable en España, sobre todo a partir del año 97, muy particularmente en el periodo 2000-2006, donde España prácticamente se convirtió en el segundo país del mundo que recibía mayor número de inmigrantes, por después de los Estados Unidos, y eso fue un cambio realmente enorme, y mucha de esa inmigración efectivamente pues recaló en la ciudad de Madrid. Y ahí lo que vemos es que, de nuevo, aumenta considerablemente las diferencias o las discrepancias entre los barrios, o más bien los distritos, porque este es análisis por distrito, que tienen tasas de inmigración más alta y más baja. De nuevo, responden a ese esquema norte-oeste y sureste, etcétera, pero aquí el dato de nuevo es que se ha incrementado la disparidad. De todas maneras, en este gráfico, la linealidad que había, por ejemplo, en temas de norte-sur, etcétera, aquí se rompe en algún caso. Por ejemplo, tenemos ahí el caso de Tetuán, que es un barrio, bueno, pues estaría la zona noroeste, tirando, por decirlo de alguna manera, por ahí, se cuela entre los barrios que tienen una tasa de inmigración más elevada y, por tanto, yo creo que es un factor de análisis muy interesante, ¿no? Y que en el fondo permite dar un paso más allá para plantear también cómo la distribución territorial de la migración y la organización territorial de los barrios en comparación con los nuevos barrios pues va a convertirse en un elemento importante. Es decir, ¿por qué el barrio de Tetuán o el distrito de Tetuán tiene esos datos de inmigración tan elevados? Pues porque es un distrito enormemente dispar. Está la zona de Azca con las calles adyacentes, y está el barrio de Berruguete, que es donde yo vivo, además, con un porcentaje de inmigración entre los más altos, más del 20%. Y lo importante de todo esto, yo creo que es, de alguna manera, yo sí quiero resaltarlo, es el hecho de que, habiendo esas diferencias tan notables, esas diferencias se dan en un espacio relativamente cercano y además contiguo. Yo he señalado ahí que entre el centro del barrio de Berruguete y el centro del barrio de Hispanoamérica en Chamartín, que son pues, casi los extremos, están en 1,5 kilómetros. Es decir, yo en 1,5 kilómetros voy del barrio de Berruguete, paso por el de Castillejos, que es otro mundo socioeconómico distinto, e inmediatamente estoy en el barrio de Hispanoamérica. Evidentemente, yo creo que es un elemento característico
de la ciudad tradicional madrileña y también de la ciudad compacta, vamos a llamar así, mediterránea. El hecho de que hay diferencias territoriales, pero siempre hay espacios, vamos a llamar así, las famosas calles, Bravo Murillo, La Castellana, etcétera, que son espacios permeables, donde realmente, como digo yo, la margen derecha y la margen izquierda nos juntamos en Bravo Murillo y hay espacios de comunicación, de relación, de interoperabilidad entre las personas, y yo creo que eso hace que, de alguna manera, no hablemos ni se puede hablar de la creación de guetos en el caso de Madrid. Es decir, que efectivamente tradicionalmente había habido, pues, por temas de chabolismo, etcétera, pues pienso yo en Peñagrande, otros sitios, pero el desarrollo de la inmigración no ha generado, como en otros países sí ha generado, guetos, y en el caso de Madrid es muy evidente. Yo creo que algo tiene que ver también con esta estructura urbana. Y además que llama la atención, en último término, por contraste, y es lo que quiero reflejar, y hacía referencia a ello también Victoria, a esta forma de organización de la ciudad compacta, de la ciudad de mezcla, donde al final la contigüidad entre zonas con realidades socioeconómicas muy distintas es habitual, y yo creo que es importante y da sentido, incluso seguridad a la vida en esos barrios. Entiendo que se está rompiendo claramente con las estructuras de los nuevos barrios, los famosos PAUs. Yo tengo aquí 3 fotos que he recogido de Google Maps. Creo que no tienen derechos, bueno, no sé si tienen derechos de autor, pero bueno. Y me parece interesante de señalar esto. Este es el PAU de Carabanchel, sur. Este es el ensanche de Vallecas, sureste. Y este es el PAU de San Chinarro. ¿Ven ustedes muchas diferencias entre uno y otro? Son iguales. Iguales, al menos en la parte, si queréis, urbanística, de desarrollo de tipo de, lo señalaba muy claramente Victoria. San Chinarro quizá es el ejemplo exagerado, porque evidentemente la idea de medida humana ahí no la han tenido, ciertamente no la han tenido. Pero incluso en el PAU de Carabanchel, que bueno, pues por las calles son más estrechas, etcétera, pero la estructura de los edificios, la vivienda, la vida en la calle es exactamente igual. Han desaparecido los comercios de las calles, todos son bloques de manzana cerrada, se vive hacia adentro directamente, y en consecuencia la vida en la calle, esos espacios de comunicación, de interrelación, de ósmosis social, que puede ser Bravo Murillo, incluso La Castellana, pensemos en cualquier otra calle, ¿no?, que diferencie territorios claramente diferentes, no existen, y por tanto no hay vida social directamente para nosotros. Yo por lo menos coincido en eso con Victoria. Esta es la destrucción de la ciudad, al menos de la ciudad como la conocemos tradicionalmente. Si a ello se une el que son realidades, en último término, que al final también han generado una enorme homogeneidad porque son iguales urbanísticamente, pero la realidad socioeconómica es radicalmente distinta. Tengo ahí la comparación del barrio de Valdefuentes, que son los PAUs de San Chinarro y Valdebebas, y el del ensanche de Vallecas. Pues, si ven ustedes algunos de los indicadores, son 2 mundos completamente distintos. Hablamos de densidad, no tiene nada que ver la densidad. La renta per cápita no tiene nada que ver, casi el doble en un sitio o en otro. Los datos para mí más relevantes, el nivel de estudios de la población. Un 60% de los habitantes de San Chinarro o Valdebebas tienen titulación universitaria, no llega al 30% en el caso del ensanche de Vallecas. Por lo tanto, estamos creando barrios homogéneos absolutamente y como burbujas que no se relacionan además con el resto de la ciudad, porque no hay posibilidad de llegar a pie a esos barrios, a los PAUs. No sé si han hecho ustedes el empeño, pero vamos, es que hay que cruzar autopistas y es imposible, y una vez que estás allí, pues como comentábamos, bueno, pues está hecho para los coches y, como digo yo, para los perros, pero no para las personas directamente. Entonces, este es un punto que me parece muy importante para destacar respecto al tema de la desigualdad. Las desigualdades que en la ciudad consolidada se van incrementando, y eso, bueno, hasta ahora no ha generado esos guetos que sí se han producido en otros sitios, pero, por ejemplo, ya se está empezando a hablar, en el caso del barrio de San Diego, en Puente de Vallecas, de porcentajes de inmigración absolutamente desbordados y generación de una dinámica, vamos a llamar así, urbana de gueto. Entonces,
cuidado con esos elementos. Me parece a mí que es importante y ese es un valor de la ciudad tradicional y de Madrid que yo creo que hay que preservar. Y el segundo foco lo voy a poner en el tema de la turistificación. Bueno, hasta hace poco siempre hablábamos, cuando se hablaba en España del fenómeno de la turistificación, la referencia era Barcelona. Estaban sufriendo una presión turística inasumible, incluso por parte del gobierno municipal, del anterior, de Ada Colau, pues se puso mucho hincapié en este tema, incluso se restringió el desarrollo de este sector, de los pisos turísticos, etc., ¿no? Y por tanto Madrid parece que quedaba como una segunda posición o que era un tema menos preocupante. Y la verdad es que los datos no son los que voy a aportar, que no están recogidos de un estudio de Exceltur, me parece que son enormemente llamativos y preocupantes, porque el tema de la turistificación conlleva un paso más, vamos a decir así, en esa desarticulación de la ciudad y de los esquemas habituales de relación social, de creación de comunidad, etcétera, clarísimamente, ¿no? El primer dato, bueno, pues es ver la evolución anual del número de turistas internacionales en la Comunidad de Madrid. Fíjense que desde 2008 hasta el 2019 aumenta un 80%. Pasa de 4,62 millones a 7,64. Tenemos el problema de la pandemia, pero los datos de 2023 probablemente ya igualen o superen a los de 2019, con lo cual habremos recuperado esa tendencia actual. 14 millones de turistas es el dato de hoy. Entonces ya sí que se ha desbordado absolutamente, ¿no? 14 millones de turistas que reconoce el Ayuntamiento para este año. A mí me extrañaría mucho que fueran tantísimos. Lo han dicho así textualmente. O sea, como registro, ¿no? Pues sí. Entonces, ¿cuál es el porcentaje de incremento que has citado? 80% en 10 años. Aquí, evidentemente, todo este aumento del turismo internacional, casi todos ellos, o un porcentaje muy elevado, se alojan en pisos turísticos, pisos de uso turístico, que es la novedad sustancial, ¿no? Y la que introduce, yo creo, que las grandes distorsiones en la vida urbana. En este sentido, voy a utilizar algunos datos de comparación con Barcelona, ¿no? Para que veamos que mi argumento es que el problema de la turistificación en Madrid es tan importante e incluso al estar más concentrado en determinadas zonas, creo que la presión turística es mayor, incluso en el caso de Madrid que de Barcelona. Aquí tenemos el dato de análisis comparado de las plazas de viviendas de uso turístico de 2010 a 2019. Vemos que Barcelona despega antes. Fijaos que en 2010 había 144 viviendas de uso turístico en Madrid. Y nos vamos ya al año 2019 a las 77.000 directamente. Es verdad que en Barcelona, comentaba la actuación del Ayuntamiento controlando eso, pues supuso a partir del 2007 una rebaja, vamos a llamar así, del incremento, pero en el caso de Madrid está absolutamente disparado. Lo importante de todo esto también, y una diferencia sustancial, es que, según los datos del Registro de Establecimientos Turísticos de la Comunidad de Madrid, en 2022 había en la Ciudad de Madrid 11.180 pisos declarados como de uso turístico, de los cuales 6.674 estaban en el distrito centro. O sea, la concentración es brutal, por decirlo de alguna forma, ¿no? Esta imagen creo que lo refleja muy bien. Cada uno de esos puntos es un piso de uso turístico, y ahí vemos que el distrito centro, con los 6 barrios de Embajadores, Cortes, Sol, Palacio, Universidad y Justicia, ahí es donde se concentra todo. Entonces, ese elemento de concentración es muy interesante. ¿Qué es lo que suele conllevar el proceso de turistificación? Pues normalmente, primero, la subida de precios inmobiliarios, lo cual, en segundo momento, significa que hay una expulsión de la población tradicional de esos barrios, directamente. Es así. Entonces, lo vemos, por ejemplo, también ahí, la diferencia entre Madrid y Barcelona, ¿no? Y vemos que en el caso de la presión, ¿no?, la presencia de viviendas turísticas sobre el parque de viviendas en los principales barrios turísticos de cada ciudad, vemos que en Barcelona, en total de las zonas turísticas, hay un 4,6% de pisos de uso turístico, mientras que en el caso de Madrid se va al 8,8%. La presión es mucho mayor. Pero si vamos en concreto a estos barrios de los que estamos hablando,
nos encontramos con que los porcentajes, vamos a decirlo así, donde podemos ver esa presión turística son muy superiores en el caso de Madrid. En el centro, en Sol, hay un 28,3% de los pisos de vivienda turística sobre el parque total, mientras que en Ciudad Bella o Eixample, que es el centro fuerte de la turistificación en Barcelona, están en torno al 10%, 10-11%. Por tanto, ahí tenemos un primer dato. Y en lo que se refiere a las consecuencias de esta turistificación, cuando hablábamos de aumento de precios de compra y caída de la población, vemos que efectivamente en el caso de Barcelona hay un aumento de los precios superior a la que se registra en Madrid, pero en Madrid es mucho mayor el porcentaje de reducción de la población. Los barrios, estos barrios del centro enormemente turistificados, se están quedando sin población de Madrid, sin población autóctona, por decirlo de alguna forma, con todo lo que eso significa. Al final, bueno, pues muchos hablan de la conversión de los centros urbanos de estas grandes ciudades globales en parques temáticos. Pues lo veíamos de alguna manera reflejado. Y quizá el último dato, y ya con esto termino, pues es ver lo que aparece aquí, ¿no? Bueno, vemos también que efectivamente las zonas turísticas, declaradas como turísticas en Barcelona, son mucho más amplias, pero el fenómeno de concentración que se da en Madrid es muchísimo más intenso, hasta el punto de que el dato de plazas de viviendas turísticas sobre población, en el caso de Sol, estamos hablando de un 90% de plazas turísticas por cada 100 habitantes de esa. Estamos hablando de realidades que no podemos identificar como la ciudad tradicional o un espacio donde pueda desarrollarse un modo de vida comunitaria. Claro, eso tiene que ver con la desaparición, primero por el aumento de los precios de vivienda, que en primer lugar son de compra, porque quienes están comprando son grandes empresas o incluso grupos financieros, edificios completos que dedican a vivienda de uso turístico. Eso hace que aumenten los alquileres, la gente que vive allí tradicionalmente, como está ocurriendo en Lavapiés, otro sitio, no puede pagar esos alquileres. Los que se quedan lo que ven es que hay una especialización creciente del comercio y de la actividad económica para dar servicio a los turistas y no a los residentes en el barrio, con lo cual muchas veces, aunque tengan intención de quedarse en ese barrio, se van a ir directamente porque no pueden vivir. Entonces, yo creo que es un fenómeno que además lo que estamos viendo es que ahora está concentrado en el centro, pero a medida que se saturan esas zonas, se va expandiendo a otras. Ya estamos, por ejemplo, en el caso mío de Berruguete, ya tenemos que firmar en las comunidades de vecinos algún tipo de acuerdo para decir que no permitimos que se generen pisos de uso turístico. Y estamos hablando de Berruguete, o sea, a 4 kilómetros de ese centro. Entonces, yo creo que esta es una dinámica muy peligrosa. Para finalizar, por tanto, yo creo que estamos hablando de parafraseando un poco la obra de Charles Dickens, Una historia de dos ciudades, yo hablaría ahora mismo de Madrid como la historia de tres ciudades. Este centro turistificado, ¿no?, un espacio del espectáculo y de la cultura de masas, junto a un segundo cinturón, vamos a llamar así, de la ciudad compacta y mestiza, pero cada vez más desigual y más segmentada, y por otro lado las burbujas que aparecen allende, vamos a llamar así, el espacio de la ciudad compacta, de barrios homogéneos, cerrados sobre sí mismos y sin capacidad, vamos a llamar así, de generar una dinámica de actividad vecinal, cívica, ciudadana, que ha sido lo característico de esta ciudad. Muchas gracias. Bueno, como ustedes saben, en la Edad Media se decía que la ciudad os hará libres. Por lo que hemos escuchado de nuestros compañeros de mesa, parece que la ciudad, por ejemplo, Madrid, no gratifica demasiado a sus moradores. Yo quería darles solo un pequeño dato para pasar ya a las preguntas. En Madrid hay 14.647 bares. La proporción de bares por habitantes, un bar por cada 415 personas. El número de bibliotecas que hay en Madrid oscila entre 18 y 23 bibliotecas públicas. La proporción es una biblioteca por cada 150.000 habitantes. Comparen ustedes una cosa y otra. Segundo, con relación a la turistificación, hay un dato muy importante. En nuestro país, como ustedes saben, ha sido una superpotencia turística.
¿Por qué? Porque España tenía un intangible que no se daba en otros países. Era el sentido de la hospitalidad. Con esta masificación invasiva, ese sentido de la hospitalidad que caracterizaba en nuestro país ese auge del turismo, en cierto modo tiene los días contados. Ya no, es decir, se percibe en clave hostil esa presencia del foránea. Bueno, concretamente ya el barrio de Salamanca, por ejemplo, que por cierto, no sé si ustedes saben, pero el partido que en las anteriores elecciones venció electoralmente no fue, como se piensa, el PP ni Vox, fue Más Madrid. Más Madrid. Es decir, tenemos una serie de estereotipos sobre los barrios también que conviene revisar. Pero el barrio de Salamanca concretamente está produciendo un fenómeno de adquisición directa por parte de los aproximadamente entre 3.500 y 5.000 millonarios venezolanos que están adquiriendo prácticamente ese distrito. Bueno, los 4 barrios más importantes de ese distrito. Está pasando igual en Chamberí y hay también penetraciones importantes en Chamartín. Quería comentarles también, y por último, que hay un aspecto que no hemos tocado, pero es un aspecto extraordinariamente importante, que es el tema de medioambiental en Madrid. Desde el punto de vista de la resistencia ciudadana al deterioro del medio ambiente, pues hay movimientos vecinales importantísimos, concretamente en el sureste de Madrid, que han luchado precisamente por los controles, por ejemplo, de nitrógeno atmosférico, etcétera, pero hemos tropezado todos con una política municipal de desarraigar, por ejemplo, los centros de control de esas mediciones medioambientales. Una última cosa que quería también sugerirles dentro de nuestro diálogo, que va a comenzar ahora, es el tema del surgimiento de un poder fáctico de extraordinario potencial, autonomizado del control, que es el Real Madrid. Como elemento, sinceramente, el Real Madrid, es decir, prácticamente no tiene control, es decir, tiene una autonomía a efectos de planificación incluso urbana extraordinaria. Es decir, hace y deshace lo que le ha dado la gana, ha ampliado su estadio como quiere, él lo va a convertir en un enorme centro de actos porque tiene una reversibilidad del césped, etcétera. Está muy vinculado a la construcción, como ustedes saben, al inmobiliario, etcétera. Es decir, si nos descuidamos, si bajamos la guardia con relación al control social ciudadano de los procesos que se están produciendo en nuestra ciudad, como dicen nuestros compañeros, vamos a tener grandes problemas. Ahora les paso la palabra, perdonen por habernos extendido un poco, y todas las preguntas que ustedes quieran hacer, aquí estamos. Muchas gracias. Sí. Bueno, perdón. Dame un segundo. Ya, pero es que no tengo manos. ¿Pero me oís todos o no? Sí. Vale. A ver, aquí. Una cosa que dijo Arthur Koestler hace muchísimo tiempo sobre el turismo. Proporciona a los indígenas prosperidad material y corrupción cultural, con el consiguiente desgaste de sus modalidades de vida tradicionales y contaminación de las artes, que se convierten en industria con la vulgaridad del comercio del souvenir. O sea, eso es una cosa que está dicha hace mucho tiempo, pero que estamos viviendo, los que hemos vivido siempre en Madrid, lo estamos viviendo y sufriendo cotidianamente. Y yo lo que quiero hacer como pregunta es si esto que está sucediendo en Madrid y en otros lugares de España es una copia de algo que ya está sucediendo en otros países más avanzados y que empezaron antes con revolución industrial, historia, etcétera, etcétera, o esto es una cosa propia de España que camina por sus respetos. En cuanto a ciudades que... En absoluto es algo específico de España. Es propio de
del conjunto de la economía mundial directamente. Exactamente. El turismo se ha convertido en seguramente el sector, porque claro, el turismo, cuando hablamos de turismo, todo el tema de la movilidad tiene que ver con el turismo. Es decir, si estamos pensando en líneas aéreas o incluso en transporte de alta velocidad, etcétera, un porcentaje altísimo es movimiento turístico directamente, y eso se está produciendo en todos los países. Es decir, que la idea de que nosotros vamos detrás, ahora mismo yo creo que la globalización lo que ha hecho es que los procesos se hayan hecho comunes, prácticamente instantáneos en todos los sitios, en unos sitios y en otros directamente. Entonces, desgraciadamente, este no es algo específico de España. Pero es que la turistización tiene mucho que ver con la terciarización de la economía. Es decir, el depósito en la economía de servicios de la hegemonía económica, ¿no? Entonces, este fenómeno se está dando en muchos sitios. Hay ciudades ya prácticamente arrasadas por el turismo, empezando por París, casi todas las ciudades italianas. Ya en Italia se percibe hasta una hostilidad directa contra el turista, ¿no? Y esto, claro, es susceptible de ser regulado, porque son movimientos tremendos. Luego, claro, está también una cosa que yo quería preguntar a mis compañeros, que es el problema de la brecha digital. Es decir, hasta qué punto no está surgiendo en función dentro del panorama de las desigualdades que estamos observando en ciudades como Madrid, hasta qué punto no se está produciendo un analfabetismo de tipo digital que está segregando, o sea, es un factor segregante nuevo de amplios sectores de la población que no han tenido acceso a esa informatización, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que es un factor a tener muy en cuenta, ¿no? ¿Esto respondo? Lo que quieran. No, primero quería decirle a la compañera, ¿no?, respecto a lo del turismo, un apunte, porque es verdad, yo creo que estamos todos hartos, ¿no?, saturados cuando vamos por el centro de Madrid, sin ir más lejos, ¿no?, o Barcelona, San Sebastián, las ciudades que sean. Y al mismo tiempo una cierta necesidad de autorreflexionar, ¿no?, porque al mismo tiempo que nos sentimos tan saturados, luego de alguna manera también participamos de esos propios movimientos, ¿no?, y a veces pues incluso del alquiler, es decir, fuera de los canales, de los hoteles y demás, del alquiler de las propias viviendas de Airbnb. O sea, yo creo que habría que llevar a cabo como un gran movimiento así didáctico de decir, bueno, ¿hasta dónde llegamos en este ansia de movernos y de reproducir comportamientos? Porque otro de los lugares comunes que también salen en los estudios es los itinerarios que llevamos a cabo los turistas, ¿no?, que son siempre muy similares. Todos buscamos lo auténtico y en realidad todos hacemos las mismas rutas una y otra vez, ¿no? Entonces, no sé, un cierto replanteamiento colectivo de por dónde vamos, al lado, por supuesto, de la necesidad de control por parte de la Administración y de las autoridades, porque los vecinos ya no pueden soportarlo. Sí, es que hay un matiz muy importante, y es que no es lo mismo la masificación que la democratización. Hay una confusión entre esos dos conceptos. Una cosa masificada no necesariamente es más democrática. Por ejemplo, la contemplación en el Museo del Louvre de la obra de Leonardo, con 200 personas dentro de la sala, ¿hay alguna posibilidad de buscar la intimidad, el aura de esa obra de arte maravillosa con esa masificación? No es posible. Entonces, una cosa es democratizar y otra cosa es masificar. Es muy posible controlar democráticamente esos grandes flujos de población. Lo que está fuera de todo control es esa masiva presencia del turismo bestial que solo favorece realmente al sector más plañidero que hay en la realidad madrileña, que es el turístico. Es decir, no hay día que no se quejen los hoteleros de que no logran el 100% de las ocupaciones. Por ejemplo, esto lo han visto ustedes, lo oyen a diario, ¿no? Entonces, ese sector tan plañidero se está inflando a ganar dinero a costa de degradar la calidad de vida del resto. Y nadie se atreve porque es un sector muy fuerte, tiene mucho dinero, moviliza mucha inversión, maneja mucho dinero. Entonces, conviene que se produzcan debates sociales sobre este tipo de cosas. Esta confusión entre masificación y democratización está machacando los museos.
El Museo del Prado, por ejemplo, es prácticamente ya inabordable. Inabordable. La Thyssen... Claro. Políticos competentes que son incompetentes, Claro. para que determinadas cosas no se puedan hacer. Claro. Ya me he tenido que cambiar 2 veces de piso por cómo se ponían los pisos de encima con 30 y 40 personas los fines de semana. Claro. Metían ahí yo que sé qué. Y me he tenido que ir directamente, me he tenido que ir del bar. Disculpen, para intervenir, levanten la mano y así podemos ordenar las intervenciones. Juan. Sí. Hola, muy buenas. En primer lugar, agradecer la instalación. Yo tengo como formación de sociólogo, no me jacto de serlo, pero bueno, me ha venido a dar una renovación de ideas y bueno, y plasmarlo en cifras científicas y en una observación científica todo este fenómeno. Yo soy Juan García, de Ecologistas en Acción, y este tema que se está tocando ahora mismo, que es el tema de la turistificación a nivel global, va también unido con, bueno, pues es un problema real, evidentemente es global, no hay ninguna ciudad que se libre de ello, y esto va a ir más en aumento. Como decía antes Rafael, pues se había hablado de 14 millones de turistas en Madrid, esto lo decía me parece que era la presidenta de la Comunidad de Madrid, hablaba de ello, ¿no? Y entonces decían que iban a buscar un nuevo yacimiento, entre comillas, de turistas. Entonces visionaba el Oriente, son chinos, que son, bueno, entre China y la India son casi 2.500 millones, ¿no? Entonces esto realmente pues tiende a generar una situación bastante catastrófica y penosa, independientemente del agotamiento de los elementos de movilidad, del petróleo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el asunto está en que bueno, el panorama realmente no es muy alentador, ¿no? Y se hablaba también de que habría que contingenciar la asistencia a determinadas ciudades. En Venecia prácticamente se va a hacer ya con esa tasa que se va a poner. Entonces llegamos a un nivel en que no sé si habría que cambiar los modos de entender y de ver el mundo. Lo que cuenta Rafael, una sala con 300 personas, pues quizás no merece la pena trasladarse hacia París y verlo en una fotografía, ¿no? Entonces, los dilemas que se nos plantean son realmente muy serios y realmente bastante difíciles de abordar. No sé si eso es vuestra... Bueno, yo creo que lo habéis estado diciendo, ¿no? Y luego, por otro lado, ya siendo el terreno más local, pues en Madrid se están haciendo, hay 14 planes urbanísticos de desarrollo urbanístico y realmente pues creo que van todos en esa línea que se ha comentado aquí de los PAUs y tal, ¿no? Y yo en lo que me toca, bueno, pues en lo que fue los antiguos 20 hectáreas que fueron donde estuvo la cárcel de Carabanchel, va a ser aprobado un plan urbanístico el próximo jueves. Y bueno, pues aquí no queda memoria de lo que fue aquel lugar tan siniestro, y mientras que se hubiera permanecido en pie, pues tendríamos que sería un lugar de reconocimiento por la UNESCO, como es la Escuela de Mecánica de la Armada, que paradójicamente en Buenos Aires se conserva. Y con esto hay que decir que bueno, es un arrasamiento total este nuevo desarrollo urbanístico. Y bien, era mi aportación a esto. Y primero, en primer lugar, agradecimiento a los que habéis hablado. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Juan. ¿Más preguntas? Hola, buenas tardes. En relación a los datos que habéis estado dando, hemos partido de la base de los movimientos vecinales de los años 70. Habéis planteado una serie de problemas que hay actualmente. ¿Habéis detectado o no hay datos todavía para detectar si hay una cierta reacción social que indique cierta esperanza de que puedan resurgir, no sé si en la forma de nuevos movimientos vecinales que reaccionen contra esto, o el fenómeno, por ejemplo, de la gentrificación, lo que está generando es la gente muere, desaparece, se va de los barrios, quedan guetos como el que decía que se podía estar formando en San Diego, y entonces hay una resignación hacia lo que está mal, no hay una respuesta. ¿Han detectado algo en sus estadísticas o en sus datos? Sí. Yo creo que hay respuestas parciales, coyunturales, así no hay un movimiento, digamos, que arrastre
a todo lo que es el conjunto de la ciudadanía, pero sí es verdad que en determinadas localizaciones me viene a la cabeza, por ejemplo, el SOS Malasaña, ¿no? Estos que están realmente en algún momento han estado muy organizados y muy pendientes de todo. Lo que pasa es que si no hay un cortapisas a que esta sustitución de población se produzca, pues se va a seguir produciendo. Me viene a la cabeza eso, pues por ejemplo, en el barrio quiero decir, son movimientos como muy fragmentarios, muy localizados, pero que de todas maneras es muy positivo, ¿no? Que existan, que se muevan y que en el barrio de la Guindalera no hace mucho era un movimiento muy local pidiendo que abrieran. Hay 2 bibliotecas y las 2 están cerradas, ¿no? Bueno, pues este tipo de cosas que en realidad también luchan por lo colectivo, no es lo bueno para mí, sino que, bueno. En todo caso, en Barcelona, lo que ha comentado Agustín hace un momento, pusieron en marcha el PEUAT, ¿no? El Plan de Regulación del Turismo. Lo que hicieron fue como una gradación de zonas. En unas no se permitía, al revés, se fomentaba el que disminuyeran los pisos turísticos. En la segunda solo se permitía, siempre que uno se diera de baja, se podía dar uno de alta. En la tercera un poquito más, es decir, con el fin de descongestionar y de que aquello no fuera, digamos, ese nivel de saturación bajara. Quiero decir que hay medios, lo que tiene que haber detrás es voluntad para hacerlo y exponerse al debate y a la que se puede venir encima. Claro, si os fijáis, Madrid, por ejemplo, ha sido escenario de unos movimientos más importantes en los últimos años, que es el famoso 15M. El 15M, ¿qué es lo que se está cuestionando? Se está cuestionando una forma de gobernar bipartidistamente en nuestro país, por un lado. Y por otro lado, se está cuestionando también las estructuras de las organizaciones representativas, los partidos, etc. Y se preconiza una democracia directa. Si os fijáis, las calles se llenan de asambleas, hay círculos por barrios, etc. Pero ¿cuál es el talón de Aquiles de los movimientos sociales de esa envergadura? Que su organización, en términos políticos, deja mucho que desear. No es posible encontrar intramuros de un movimiento social los grados de compromiso, disciplina, continuidad que se encuentran en los denominados partidos políticos, que merecen una revisión muy profunda porque se han jerarquizado enormemente, etc. Cuando los partidos políticos estaban imbricados en los movimientos sociales en Madrid avanzaban enormemente. Cuando se produce esa fisura, porque desde luego los valores que se preconizan dentro de los movimientos sociales son en cierto modo diferentes de los que se preconizan dentro de los partidos políticos. Por ejemplo, los valores de autoexpresión, de libertad, etcétera, que están vinculados también electoralmente. Por ejemplo, cuando hay una situación de caos económico, la gente electoralmente, los sociólogos lo sabemos, vota por valores vinculados a la ley y al orden. Y cuando hay etapas de despegue económico, etcétera, la gente vota por valores de autoexpresión, tolerancia, benevolencia, autorrealización, etcétera, ¿no? Bueno, a lo que voy, el 15M, que fue un movimiento extraordinariamente importante, una sacudida sociopolítica sin precedente en nuestro país, planteó ese tema. ¿Os acordáis el lema aquel que decía no nos representan? Bueno, se estaba refiriendo a que no se estaba de acuerdo, sobre todo en los sectores juveniles, en la forma de gestionar políticamente las reivindicaciones. Pero, a la vez, los movimientos sociales, a no ser que estén muy bien vertebrados y tengan un grado de compromiso individualizado enorme, que se da en algunos casos, por ejemplo, en Carabanchel, hay un movimiento muy vertebrado. A no ser que eso se produzca a niveles generales, no se ha superado. Por ejemplo, las ONGs, que también es una forma de energía política y social, no logran el grado de eficacia que lograron en su día los partidos políticos a la hora de conseguir sus reivindicaciones políticas. Entonces, hay un problema orgánico muy grave que convendría precisar, ¿no? Fijaros la enorme cantidad de energía ética que está derivada a las organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, a veces pues, no son eficientes, o los estados o los gobiernos les toman un poco el pelo y los llevan por donde quieren, ¿no? En ocasiones. Pero hay que tener, yo creo, en cuenta ese factor. Más preguntas. Mire, yo tenía una pregunta.
¿Qué papel creen ustedes que más o menos juegan aplicaciones y redes sociales a la hora de unir vecindarios y vecinos? Y se lo comento porque, por ejemplo, yo he visto aplicaciones de estas que dicen, bueno, para poner en contacto a las personas del barrio. Y yo mismo me he apuntado a la de mi barrio. Pero igual me encuentro que hay gente que quiere pues, quedar para ir a correr juntos o para jugar al pádel, como que ya de pronto pues, doy clases de inglés, doy clases de piano, limpio casas o peor todavía, vendo mesa, vendo silla, vendo lo que sea. Entonces, a mí en concreto, esa aplicación que vi pues me desilusionó bastante en vista de que no unía el barrio pues prácticamente nada. Pero sí que me estoy acordando de un grupo de Facebook que sí que era, por ejemplo, vecinos del barrio del Manzanares, creo que era. Y en ese caso, bueno, ahí sí que... Bueno, entre ellos a lo mejor preguntaban, oye, ¿qué pasa en este local que está siempre vacío y ahora parece que hay movimiento? La gente contestaba. O era un poco más solidario, en plan, me he encontrado estas llaves con una foto y todo, son de alguien, le viene bien a alguien. O a veces incluso publican pues, fotos antiguas del barrio, que la gente, pues esto era así, pues qué bonito, tal. Entonces, ¿qué papel juega todo esto? ¿Se ha estudiado un poco de alguna manera? ¿O tiene mucha presencia, poca? ¿Sirve para unir los barrios de alguna manera? ¿Es comercial? No sé, ¿está esto un poco estudiado? Se estudió con las revoluciones naranjas, ¿os acordáis? Las revoluciones de colores. Se pensaba que era un factor de transformación política profundísimo y se ha demostrado que no. ¿Por qué? Porque las redes sociales son realmente sociales o son redes que fortifican la individualidad exclusivamente. Son vínculos muy débiles. Son vínculos que no pueden sustituirse nunca a los vínculos presenciales, aunque tienen su importancia. Nos sugieren que terminemos. Sí, son las 9 y nos tenemos seguro. Entonces, ¿hay alguna pregunta más, por si acaso? Pues muy amables por todo, muchas gracias por escucharnos y gracias por participar. Hemos hablado de alfabetización digital, me casi se No importa, es igual, nada. No sé, ¿me han oído?